Buenas noches a todos, bienvenidos a Fundación Casa de México en España. En nombre de nuestra directora general, Jimena Caraza Campos, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Mi cerebro solo se construye una vez, de Nati Beltrán y Pilar Enrich. Gracias por escoger Casa de México. Publicado por la editorial Toro Mítico de Grupo Almuzara, Mi cerebro solo se construye una vez, une los conocimientos del método Montessori y de la neurociencia, ofreciendo a los lectores una guía práctica para impulsar el desarrollo y el potencial de los más pequeños en sus primeros años, etapa en la que el cerebro humano se encuentra en plena construcción. Con este libro, el público adquirirá las herramientas necesarias para comprender el origen de los comportamientos infantiles, así como claves para entender el crecimiento desde una perspectiva biológica y científica. Con ejemplos claros y accesibles, Mi cerebro solo se construye una vez, será sin duda de gran ayuda para padres, educadores y cuidadores que buscan apoyar de la mejor manera a los niños en su desarrollo. Para nuestra fundación es un honor contar esta tarde con las autoras de este libro y un gran halago que nos hayan elegido para dar a conocer esta publicación. Nati Beltrán, bienvenida, es madre de 3 hijos educados en el método Montessori. En su formación profesional cuenta con un máster en neurociencia por la University College de London y un máster en educación integradora y liderazgo Montessori, lo que la ha llevado a impartir cursos a nivel internacional sobre inteligencia emocional, liderazgo y comunicación no violenta. Pilar Enrich, por su parte, cuenta con un máster en museografía en Londres y está certificada como profesora Montessori. Sus conocimientos le han permitido ser madre Montessori plenamente convencida de la eficiencia y la importancia de dicho método pedagógico. Modera este encuentro Johnny ¿cómo se pronuncia? Iraizos Escudero, profesor y coach especializado en programación neurolingüística e inteligencia emocional. Nati, Pilar, Johnny, bienvenidas y bienvenidos a Fundación Casa de México en España y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias a todos por venir, bienvenidos. Gracias, Susana, por el acogimiento, por abrirnos las puertas para hacer esta charla presentación. Bueno, ya hemos presentado a las responsables de esto, a las culpables de que estemos aquí. A mí me gustaría decir que creo que parte del éxito de este libro recae en cómo se complementan ellas dos, ¿no? Porque por un lado está la parte teórica, más técnica, más de todos los fundamentos, y por otro lado está la parte más sensitiva, de Pilar, del arte, ¿no? De esta, yo me gusta decirle, de esta presencia que es contagiosa, ¿no? Y que para cualquier ejercicio de observación es necesario. El libro Mi cerebro solo se construye una vez, la verdad es que esto puede parecer una frase hecha, pero está teniendo una acogida muy buena, ¿no? De hecho, me comentaban que es número 1 en ventas en la categoría de psicología de la educación en México. En Amazon, sí. En Amazon. Entonces, ¿cómo estáis viendo esto? ¿Cómo es el éxito que está teniendo el libro? Además, me decíais además que se ha traducido incluso al chino, ¿no? Sí, está en proceso, sí. Acabamos de vender los derechos para que se venda en China también y estamos trabajando. El libro originalmente se escribió en inglés y resultó que la editorial que nos escogió es española, entonces lo tradujimos, al ser las dos de lengua materna español, lo tradujimos al español, pero ya estamos trabajando para que se publique en inglés y luego en francés y en italiano, ya que María Montessori era italiana. Sí, pues es un comienzo, John, y estamos felices a la vez porque cuando escribíamos el libro nos llevó 5 años sintetizar Montessori, que es un sistema muy amplio, en algo que pensábamos que era muy útil para, sobre todo, padres, también educadores, desde luego, y es un honor para nosotras que se pueda extender, porque lo escribimos para esas familias, para todo el mundo. ¿Cómo surgió? Vosotras sois maestras Montessori, las dos. ¿Cómo surgió el escribir este libro? Pues nos conocimos en el curso en Londres y al platicar, pues las dos siendo, Nati española y yo mexicana, charlando un día, tomando un café, nos dimos cuenta que las dos teníamos la misma idea de escribir un libro que fuera una especie de guía práctica, que, como quien dice, el libro que nos hubiera gustado tener a las dos siendo madres de bebés, porque hay veces en que dices, ¿dónde está el manual de instrucciones? O sea, ¿qué hago ahora, no? Y hay mucho conocimiento y hay muchos libros, pero lo que nos atrajo después de acabar los estudios Montessori y ver cómo crecieron nuestros hijos en el sistema Montessori es el lado científico que María Montessori llegó a ver pues hace 100 años y hoy en día se puede
verificar, como quien dice, a través de la neurociencia, ¿no? Hoy en día los neurocientíficos cuando hablan, bueno, Nati va a poderlo explicar mejor que yo, pero cuando se hablan de las funciones ejecutivas, si te pones a ver cómo María Montessori tiene sus diseñó sus escuelas y los materiales están hechos para fomentar las 3 funciones ejecutivas básicas. Entonces, vale. Luego os preguntaré un poco sobre esto porque, si os parece, yo a lo largo de la lectura he ido viendo cosas que me han parecido muy interesantes, que me resuenan, que creo que para todo el público puede resultar interesante, y ahí os vais explayando. Y si creéis que hay algo que queráis que no queréis que se quede en el tintero, lo decís, ¿vale? ¿Para quién es este libro realmente? ¿Para qué tipo de...? Pues mira, el título, como has dicho antes, Mi cerebro solo se construye una vez, es sobre todo para padres de 0 a 7 años, más o menos, ¿no? Ahí es justo cuando el cerebro acaba de cablearse, luego hablaremos más en detalle de esto, y es una etapa crucial. Montessori decía, es más importante esa etapa que la universidad, ¿no? Y todavía seguimos pensando que los estudios superiores es lo que importa, y sí importa muchísimo, y sí el cerebro es plástico de por vida, pero realmente en esos primeros 6-7 años es cuando se crea el fundamento de la persona y se adquieren habilidades y se forma la persona. Entonces, si incidimos en esa edad y les damos a los niños lo que realmente necesitan, pues el éxito es mucho mayor y al final tienes seres humanos que pueden alcanzar más el potencial humano. Vale, digamos que... Perdón, ¿puedo complementar algo que se me hizo interesante que decía María Montessori? Ella se refería a estos 7 primeros años de vida como una segunda matriz. Como quien dice, si comparas a un animalito con un ser humano, el animal es mucho más independiente, mucho más rápido, y nosotros como humanos tardamos en ser independientes pues unos 7 añitos, y es porque en verdad el ambiente en el que tienes al niño de los 0 a los 7 años es una especie de segunda matriz donde el cerebro se conecta, las emociones, o sea, todo es como, no sé cómo decirlo, pero sí. Vale, a mí esto, o sea, por un lado, me genera, hay una cosa en el libro al principio que contáis que me parece muy bueno, que es quitar un poco este dramatismo de voy tarde, no llego, se me va a pasar. Y a mí me gusta mucho el dibujo del libro, de la portada, porque es un poco... Es verdad que hay unas fases sensibles de 0 a 7 años a lo mejor en las que es más fácil integrar este desarrollo, pero siempre hay un tiempo, lógicamente será más complicado, ¿no? Yo hacía alusión a la portada porque es como un Tetris, ¿no? Hay líneas que salen perfectas, pero hay huecos que quedan entre medio, que es más difícil limpiarlos, pero tienes la oportunidad luego poco a poco de rellenarlos, ¿no? Entonces, que tampoco... Hay una cosa que me ha gustado mucho del libro, que es que quita esta urgencia que tenemos los padres de querer acertar y ¿qué pasa si no llego? ¿Y qué pasa si lo estoy haciendo mal? ¿no? Entonces es desdramatizar un poquito, y creo que lo haces muy bien, sobre todo con hábitos sencillos, ¿no? Con ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos del día a día también. Sí, se trata, Johnny, de empezar donde estás, porque cada familia es diferente y luego te juntas, ¿no? 2 personas, creas una familia y se juntan 2 sistemas familiares, ¿no? Y 2 culturas posiblemente. Entonces, desde donde estás, ir mejorando. Y desde ahí no hace falta ser un padre perfecto. Winnicott, ¿no? el psicólogo inglés, ya lo dijo, necesitamos tener a padres suficientemente buenos. No existe la perfección en la crianza, pero conociendo ciertos conceptos y conociendo ciertas prácticas, puedes cambiar la mentalidad, puedes cambiar cómo ves al niño, cómo actúas, y entonces se ve claramente que sus necesidades se satisfacen mejor. Decías el otro día, hablando de para quién vale este libro, que había una abuela súper interesada que estaba disfrutando mucho del libro. Sí. Y claro, es verdad que como padre a veces tienes no voy a decir que como abuelo no tengas este vínculo emocional, pero como abuelo tienes más perspectiva, no tienes esta urgencia del todo o nada, el desarrollo de mi hijo depende de lo que yo sea capaz de hacer con él, ¿no? Entonces creo que los abuelos disfrutan mucho educando sin esa prisa, ¿no? Con esa perspectiva, ¿no? Sí. Y creo que también decías que hay personas mayores que están disfrutando mucho de ese libro. Sí, muchísimas. Nos está sorprendiendo porque, a ver, siempre lo escribimos, a ver, ¿cómo se lo cuentas a la abuelita? Me decía Pilar, como Nati, bájate de... Es que Nati lo explica la neurociencia, la que estaba haciendo su maestría. Y siempre me decía, ¿cómo se lo explicas a la abuelita? Entonces, realmente siempre pensamos en no solo los padres, sino cualquier persona que está cuidando a niños, incluidos los abuelos, sí. Claro. Sí. Vale, mirad, yo he apuntado algunas cositas que me gustaría y me vais contando, a ver qué pensáis de esto, ¿vale? En el libro al principio pone: una vez que veas los resultados, la forma de actuar se vuelve sentido común y tu experiencia como padre será más relajada y armoniosa. Sí.
Claro, yo tengo una relación ahí con el sentido común, de que al final no deja de ser un criterio que, bueno, no digo que sea el mío mejor o el tuyo mejor, pero que al final lo que para ti es sentido común, para mí puede no serlo. ¿Realmente es tan sencillo? Me refiero, ¿el mensaje es tan bueno, está tan mascadito como para que esté teniendo tan buena acogida el libro? Yo creo, ¿sí empiezo? Sí, sí. Hay cosas que una vez que las ves no puedes dejar de verlas, ¿no? Yo recuerdo a mi hija cuando la primera cosa con la que yo empecé mi camino, no necesariamente va a ser el vuestro ni el de otra persona, fue dirigir menos. Yo me veía muy directiva y era justo lo que no quería hacer, pero claro, tampoco quiere ser muy permisivo, ¿no? Pero me daba cuenta que todo le dirigía a la niña, le decía cómo hacer todo. Les decimos a los niños cómo trepar, digo, pero los niños miran y ellos solitos van probando, ¿no? Hay cosas que no hace falta dirigir para nada, hay otras que sí. Y entonces ese fue mi camino, ¿no? Empezar a dirigir menos. Y entonces eso se volvió sentido común para mí. Ya me di cuenta que literalmente dirigimos a los niños donde no hace falta y eso es nocivo. Y cuando ves los resultados de dejar de hacer eso, se vuelve sentido común porque ya no quieres hacer lo otro, porque es que el niño es feliz probando e intentando hacer las cosas por sí mismo, por ejemplo. Sí, es una de las grandes, de los elementos más importantes en el método que proponemos. Porque el libro, no hemos hablado todavía cómo está dividido, lo dividimos en 3 partes, después de darle muchas vueltas, 5 años escribiendo el libro, y primero nos expandimos un montón y hablamos mucho de ejemplos con neurociencia, pero bastante complicado. Al simplificarlo, lo dividimos en 3 partes, y la primera es la parte más teórica, como quien dice, explicamos de manera simple pero científica cómo funciona el cerebro del ser humano, para poder entenderlo, ¿no? Entonces, como un poco entender cómo funciona el motor del coche. El segundo, damos un método que es pues bastante simple, pero el qué tanto se calibra la ayuda es una gran parte de eso. Y la tercera ya son puros ejemplos. Y la idea de esto es que si hay padres que no tienen mucho tiempo, se pueden pasar al tercer capítulo, o sea, a la tercera parte, y irse directo a lo práctico y saber a empezar a hacer las cosas sin entender a lo mejor por qué hacerlas, ¿no? Claro, yo creo que esto es una parte muy útil, ¿no? Es lo que hablábamos, que creo que para el público habrá gente que busque más la parte pues teórica, ¿no? De dónde viene todo esto. Habrá gente que diga, no, mira, yo necesito recetas para mi día a día, recetas o ayudas o trucos, ¿no? Que es la tercera parte, sí, exacto, sí. Y de hecho cada nombre de los títulos de las secciones, de los capítulos, ya son instructivos, ¿no? En la primera parte, por ejemplo, se llama es cómo funciona, ¿no? Aprende cómo funciona el niño internamente, biológicamente. De ahí, la segunda parte es alineamos, ¿no? Alinea tus métodos con la biología del niño. Por eso los resultados son mejores, ¿no? Porque no es aleatorio para nada. Montessori se basó, por eso nos gusta tanto Montessori, porque se basó y creó su método en base a la observación de niños, muchos niños, muchos niños. Entonces, este método surge del niño, no al revés, no imponemos algo externo. Surge de la biología humana, de la neurobiología, ¿no? Y de ahí por eso funciona. Entonces, ¿cómo se beneficia el lector realmente? ¿Qué hay en este libro para que el lector diga, esto me viene bien? Pues no sé, a mí me viene a la mente un ejemplo, por ejemplo, que muchas veces como padres nos frustramos porque dices, es que está haciendo justo lo opuesto de lo que le estoy diciendo, ¿no? Parece que me quiere hacer rabiar. Y ya que entiendes, por ejemplo, en la primera parte cómo funcionamos, te das cuenta de, hay un psicólogo, George Lakoff, que menciona, y seguramente ya lo han escuchado, pero si les digo yo ahorita, no piensen en un elefante rosa, lo primero que hacemos todos, en el cerebro nos aparece la imagen de un elefante rosa, porque es el proceso que sigue el cerebro humano. Y en los niños, y luego rápido, pues lo dejas de pensar, pero en el niño el proceso es más lento. Entonces si le dices no corras, y el niño lo que va a hacer es corre, porque lo que le queda en el cerebro es correr, y hasta después llega la negación. Entonces una vez que sabes eso, en vez de decirle no corras, le dices camina, ¿no? Son trucos muy simples de cierta manera, pero tienes que entender y tienes que despegarte del enojo, de decir por qué me está haciendo rabiar. No te está haciendo rabiar, te está tratando de madurar o de avanzar, y funcionamos todos de la misma manera en ese sentido. Luego hablaremos de una parte más específica de conducta. A mí me ha pasado, cuando leía el libro, que aparte de creo que es un regalo para poder aplicarlo en los niños, creo que es un regalo también para el lector. Por eso os preguntaba por qué. Sí. Porque de alguna forma te hace conectar, o mejor, desconectar del día a día rápido de prisas y demás,
y conectar con las necesidades que tienen los niños, de ser capaz de decir, vale, voy a hacerle este regalo a mi hijo, le voy a observar, voy a fijarme en cosas que a lo mejor antes no me estaba fijando. Entonces creo que es una invitación también para aquellos que cogen el libro, que de alguna forma denota que tienes una curiosidad, unas, pues no sé, unas ganas de aportar, de contribuir de alguna forma más a la gente de tu entorno, a tus niños, a tu familia, es darles una oportunidad para frenar un poquito y decir, ojo, igual vas muy rápido, igual aquí tienes que incidir en esto, igual aquí tienes que incidir en esto. Entonces no es un regalo solo para el niño, sino que creo que es un regalo para el que lo lee también, ¿no? Sí, y de hecho, Pilar y yo hemos pensado mucho cómo apoyamos a los padres, a los educadores, a que ellos puedan cambiar por dentro para que puedan hacer aquello, porque no es tan fácil. Por más que digamos, quiero hacer esto, tú te tienes que controlar. No grito, vale, no grito nunca más. Pues si eres una persona que se ha criado gritando, pues te van a salir los gritos bastante tiempo hasta que aprendas, ¿no? Poco a poco. Y por eso nos ayuda mucho el saber por qué hacemos las cosas, ¿no? Lo que hablabas de las necesidades, explicamos las necesidades desde la primera parte y en realidad es un sistema educativo basado en las necesidades. Y si entiendes eso, puedes observar y entender la conducta del niño, ¿no? En todo momento. Es totalmente transformador. Obviamente eso te vale contigo mismo, con la otra persona, con tu pareja, con el jefe, ¿no? Porque las necesidades humanas son universales realmente. Y así hemos estructurado la tercera parte, ¿no? Con las 3 categorías de necesidades, que es una de las categorizaciones que hay en la psicología experimental moderna. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Vale, estamos hablando de un libro de educación sobre la metodología Montessori. ¿Qué tiene de diferente este libro? O sea, hay otros... Mira, Johnny, pero es para todos. La gente dice, Montessori. Sí, es Montessori, nosotras somos ferventes montessorianas. Pero realmente Montessori creó una educación para todo el mundo, ¿no? Y ella, de hecho, nunca hizo el trademark, ¿no? de su nombre, de su pedagogía, porque quería que tuvieran acceso todos los niños, porque los resultados eran tan sumamente increíbles. Y nosotras hemos elegido el Montessori porque sabemos que funciona, pero va mucho más allá. Es básicamente, por ejemplo, Montessori se dio cuenta que había que proporcionarles a los niños mesitas pequeñas a su tamaño, utensilios a su tamaño. Todos los padres hacen eso hoy en día. Pues viene de Montessori hace 100 años, ¿no? Se lo podía haber imaginado otra persona, pero al final nos gusta porque son prácticas que funcionan y que están muy testadas, muy probadas. Porque ¿cómo entiende el método Montessori la educación exactamente? O sea, hacéis una referencia de educar de dentro a fuera, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto exactamente? Sí, pues basándose justamente en lo que decíamos, los niños ya vienen, digamos, empezamos con la neurociencia, ¿no? Sí, dale, que sé que te apetece. Preprogramados de alguna manera, ¿no? Por el código genético, lo sabemos, ¿no? Y como decía Pilar, no nacemos formados, y sobre todo el cerebro humano ya sabemos que no cabría en el canal del parto, si tuviera el tamaño que debería tener, ¿no? Digamos. Entonces, para eso, la naturaleza, a la evolución, pues me parece una solución, vamos, genial, que el cerebro se acaba de formar, las conexiones cerebrales se acaban de formar en torno al entorno, o sea, es al ambiente en el que está el niño. Y todos sabemos que el niño aprenderá los lenguajes, las lenguas, los idiomas del lugar en el que esté, ya sea 1 o ya sean 5, da igual, pero es importantísimo para poder desenvolverse en su entorno humano. Pues, me gusta, o sea, esto de educar de dentro para afuera, me gusta mucho porque me siento muy identificado con la metáfora que hacéis del jardinero, ¿no? Sí. Que un jardinero pues siembra en un terreno fértil, quita las malas hierbas, se encarga de que el entorno sea el adecuado, pero hay una frase que define muy bien que dice, el desarrollo no se puede enseñar, ¿no? Sí. Nadie puede hacer que otro se desarrolle. Eso dijo Montessori. Entonces, es literal del libro. Entonces, me gusta por esto que dices que ya tienes información dentro. No se trata de meter, no es un recipiente en el que meter, ¿no? Sino en realidad lo que se trata es de sacar lo mejor que tiene para ofrecer, crear el entorno, claro, porque ahí dentro ya tiene unas potencialidades para poder desarrollar, ¿no? Sí, y hay que hay que creer en eso, que a veces es difícil como padre, sobre todo con el primer hijo, porque dices, quieres ver todo más rápido o empiezas a comparar, que es muy mala idea empezar a comparar con los otros niños,
y sería la metáfora del jardinero, es como si quieres empezar a jalar tu plantita, ¿no? Eso es muy visual, me gusta mucho ese ejemplo de, o sea, no puedes tirar del tallo, ¿no? No, si la rosa del de al lado creció más alta y el tuyo todavía no, pues no por mucho que lo jales va a crecer más rápido. Tienes que esperar, tienes que respetar, tienes que ver si hay suficiente agua, si hay suficiente sol, tienes que, ¿no?, ser paciente y creer. Lo que pasa es que yo creo que tenemos, yo por lo menos en mi caso como padre y como profesor, ¿no?, que nuestro trabajo es sembrar, pero queremos recoger, y queremos recoger además cuando nosotros queremos, a veces no cuando toca, ¿no? Y entonces hay que ser paciente porque, bueno... Sí, no siempre, sí. Sí, hay que ser paciente. Y también quería añadir que los niños vienen ávidos de experiencias, o sea, no es que todo lo tenga el niño dentro, no, el niño no lo tiene, lo va a ir creando dependiendo de las experiencias a las que está expuesto. Por eso es muy importante estimular, o no directamente, sino proporcionar un ambiente en el que puede encontrar aquellas cosas que en esos momentos está buscando. Y por eso nuestro trabajo también es como el de un detective. Y realmente si te paras y observas, pero ¿quién se para a observar a los niños realmente? ¿No? Sin interrumpir. Vas viendo que igual está haciendo así y todos los movimientos son así o está tratando de hacer cierta cosa, ¿no? Pues entonces se trata de ayudarle proporcionando más de esas experiencias. Y parte de las experiencias son humanas, ¿no? Que no se nos olvide, somos parte del entorno, muy importante el aprendizaje humano. Sí, a eso me refería, ¿no? Con esas potencialidades que trae, sí, que luego en función de los estímulos que tiene, pues se pueden desarrollar de una manera u otra o no desarrollarse, sí. ¿no? Pero, por ejemplo, algo a lo mejor si no están familiarizados, pero una de las etapas es el orden, ¿no? Como detective, las cosas que tienes que buscar, una de las cosas es descubrir si ya está en la etapa en que le interesa mucho el orden. Y el orden después ya está probado que es súper importante para el cerebro porque empiezan a catalogar dentro del cerebro porque las cosas funcionan como funcionan. Entonces hay veces que un niño pequeño, si le cambias el basurero de lugar o la silla está en otro lugar, como que se enfada y lo vuelve a acomodar y dices, ay, qué caprichoso. No es capricho, es este mundo ordenado a su alrededor le está ayudando a formar un cerebro más claro y más rico en la manera en que va a poder extraer la información que va metiendo, la va a poder sacar más rápido y ser alguien que avanza con más facilidad, ¿no? Vale, para que el público vaya haciéndose una idea del contenido del libro, ¿no? Me decías que estás estructurado en tres capítulos distintos o tres partes distintas. La primera tiene que ver más con neurociencia, ¿no? Con la teoría del desarrollo del niño. ¿Qué me contáis de esa primera parte? Nati, que yo sé que te gusta. No, a las dos nos gusta. Pero hay varios puntos. Por ejemplo, puedo empezar con uno que es el hecho que, además es una frase que inventó María Montessori, que ahora se utiliza en la cultura popular, es que el niño es como una esponja, ¿no? Y es que el cerebro del niño no es racional todavía. Y en francés también se dice que la edad de la razón son los 7 años. Y es porque si a un niño pequeñito le explicas y le das un sermón de por qué las cosas se hacen de una manera, te va a ver y vas a creer que ya te escuchó y que ya te entendió, pero no funciona su cerebro como el nuestro. Entonces la manera en que va a aprender es copiándote. Y si tú le dices, no hagas esto, pero tú lo haces, lo va a hacer. Entonces si le quieres enseñar algo es con el ejemplo. Y es porque son como una esponja, por eso aprenden tantas cosas tan rápido. En los idiomas es algo muy marcado, ¿no?, que podemos ver. Me gusta mucho que luego la tercera parte son cosas muy prácticas, porque claro, hay cosas que decís, no, claro, aprenden por el ejemplo, ya lo sé, pero luego me cuesta ponerlo, ¿no? Es lo que nos cuesta a todos, por eso yo creo que es tan bueno el libro, porque al final dice, ya sé que la teoría te la sabes, pero te vamos a ayudar un poquito a ponerlo en práctica, ¿no? Yo creo que esa es un poquito la magia que tiene. Y todos hemos escuchado a padres, ¿no? O incluso posiblemente lo hemos hecho nosotros. No le grites, no le pegues a tu hermano, y te lo estás diciendo gritando, ¿no? Entonces te escuchas, te ves, dices, ¿qué estoy haciendo? Pero muchas veces no nos vemos, no nos damos cuenta y realmente somos una parte fundamental del entorno, porque el ser humano es altamente social. Entonces el niño lo está absorbiendo todo, lo positivo, lo negativo. Es muy importante que los niños se sientan totalmente seguros, porque si no, ese estrés les genera muchísima ansiedad más que a nosotros. Y eso interrumpe las funciones cerebrales y el desarrollo cerebral. Es muy triste, pero eso es la realidad. Esta es la parte que te decía antes de que de alguna forma, para poder leer el libro y ponerlo en práctica, te tienes que transformar tú en alguien capaz de hacer eso, ¿no? Es una parte, es un regalo para ti, decir, vale, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto, ojo con esto. Y te hace estar pues, más receptiva. Y esa es la segunda parte, ¿no? Un poquito, cómo nos preparamos nosotros, qué cosas tenemos que
que trabajar, ¿no? Para poder luego estar ahí con los niños. Pero lo bonito de estar cerca de niños o en realidad no solo de niños, pero tener un niño es una oportunidad maravillosa para tú seguir creciendo como persona. Realmente, si te lo tomas así, creces con el niño. Vale, contadme las funciones ejecutivas, eso ¿no? es, de esta primera parte, y yo sé que os gusta esto, explicadme un poquito cómo son las funciones ejecutivas, qué son exactamente. Sí. Bueno, pues están relacionadas con la corteza prefrontal, que es esta parte del cerebro, ¿no? Más típicamente humana. Los humanos la tenemos mucho más desarrollada. Y hablando de lo que decíamos del estrés, es la parte que más se va a ver de alguna manera influenciada por el estrés, ¿no? Y que cuando un niño está tranquilo, en calma, cuidado, pues puede desarrollarse de la manera natural. Hay 3 funciones ejecutivas básicas, como decía Pilar al principio, y esas van a ser después el fundamento, de alguna manera, los ladrillos sobre los cuales se van a crear las funciones cerebrales más altamente, por ejemplo, resolver problemas complejos, planificar. la lógica, planificar, ¿no? Si queremos llegar a eso, los niños en esa primera infancia necesitan poder practicar ciertas cosas y tiene que ver con, por ejemplo, el control inhibitorio, el poder inhibir, el poder controlar ciertos impulsos, ¿no? Por ejemplo, tanto la atención, bien difícil controlar la atención, incluso para nosotros con el móvil, ¿no? Y cada vez tenemos menos atención. Es algo que los niños pequeños necesitan tener oportunidades de desarrollar. Por eso todo el mundo dice, no les des la tecnología a los niños pequeños, porque es brutal. Cuando están tratando, el niño, si lo ves, se intenta enfocar y estamos ahí con el sobreestímulo. Importantísimo que protejamos cualquier momento de enfoque de los niños porque está controlando esa atención, esos impulsos internos. También controlamos los movimientos, las acciones, el no gritar que decíamos o el no pegarle a alguien, ¿no? Cuando hace a alguien algo que no te guste. Esa es una de las funciones ejecutivas. Perdón, algo que me gustaría añadir, Johnny, es que pues de cierta manera también decimos, los niños crecen y todos salimos bien de cierta manera. Y claro que todos vamos a avanzar, ahora sí que one way or another, como decimos, ¿no? Pero de una u otra forma. De una u otra forma. Pero lo que pasa es que las funciones ejecutivas, casi todos nacemos con el potencial de desarrollarlas, pero si no las desarrollas, es como un músculo que no se... Por eso hay adultos que, pues, cuando están en un coche quieren pegarle al otro, ¿sabes? Hay mucha gente que no las sabe, no tiene alguna de ellas, como el control inhibitorio o la... Otra es la flexibilidad cognitiva, imaginaros. Esta me gusta mucho, déjame leer una cosa del libro, que me gusta mucho. Esta sí que no se desarrolla tan fácil. La flexibilidad cognitiva permite a las personas pasar de un conjunto de reglas a otro diferente, cambiar de rumbo o de perspectiva, adaptarse a nuevas circunstancias, pensar con originalidad y ver las cosas con perspectiva. Pues aquí firmaríamos todos, ¿no? Todos lo que queremos. Piensa fuera de la caja, que dicen, claro, ¿no? Pero pienso en adulto, pero estamos en niños, hasta los 7 años. Pienso en adulto, digo, pues aquí estamos todos en pañales todavía muchas veces. Sí. Entonces, si es tan importante y todos somos conscientes de lo importante que es, ¿por qué no hay programas específicos para esto en las escuelas a nivel estandarizado? Sí. Ya no te digo para adultos, bueno, que también se empieza a verlos, sí que empieza a verlos y sí que, bueno, por ejemplo, vosotros sois de la metodología Montessori, lógicamente, pero a nivel estatal en muchos sitios no existe esto. No. Y es lo que te decía, y bueno, vale, a nivel de niños y adultos que nos hemos quedado por el camino. Johnny, pero yo también conozco maestras que de las modernas, digamos, que entienden lo importante que es, entienden la educación emocional. No, y otra vez, no es que le estés poniendo algo al niño, sino le estás ayudando a controlar sus propias emociones cuando las tiene. Importantísimo que podamos inhibir, ¿no? Y controlarlas, no reprimir las emociones, no, sino conocerlas y dejarlas que fluyan, que se expresen y transformarlas, ¿no? En algo positivo. Sí. Todo eso, yo creo que hay muchos maestros hoy en día que lo intentan hacer. Sí, lógicamente. Y hacia ahí vamos. Yo creo que seamos positivos. Yo creo que es una ola que viene y que es imparable, ¿no? Y cada vez más, bueno, lo tenemos en nuestro día a día, en nuestra profesión. Lógicamente somos analfabetos emocionales, nos cuesta mucho. Ya no voy a hablar de gestionar una emoción, que ni siquiera sé si realmente tendríamos que hablar cómo gestionar, sino identificarla, ponerle nombre, explorarla. Sin todo eso es imposible transformarla, ¿no? Exacto. Pero claro, si no somos capaces de saber cuáles son nuestras emociones, de ponerle nombre... Sí. Mira, yo te cuento una historia súper divertida. Estaba en el patio siendo maestra, en este caso,
niños bien pequeñitos, 18 meses, casi no hablaban, entonces se pegaban, ¿no? Había uno que teníamos una motillo, ¿no? Una bicicletita de estas que van así andando, y había otro y se pegaban. Y yo le observaba, otra vez la observación, digo, ¿qué necesita este niño que pega todo el tiempo? Era bonito, maravilloso el niño. Y me di cuenta y le digo un día, ¿necesitas espacio? Y hace así con los ojos. Y yo, claro, porque entienden antes de que pueden hablar. Y entonces le venía el otro y yo le decía, dile, y decía, estábamos en Inglaterra, mi space, hacía así, yo espacio, hacía así, y el otro le miraba así, oye, pues que se bajó de la bici. O sea, el otro se le acercaba demasiado y este niño no quería. Entonces empiezan, ¿no?, a entender sus emociones, sus necesidades y a poder explicarlas. Y se absolutamente, quita la frustración, sí, exacto. Y entonces la conducta cambia, pero porque has cambiado algo de raíz. No te has enganchado en la conducta. Muchas veces decimos en el libro, no te enganches en la conducta superficial, vete a la raíz de lo que necesita el niño. Porque pero para eso hay que observar. El comportamiento es un lenguaje, ¿no? Entonces, Esto lo habléis luego en la segunda parte, la parte del libro, que hablas de la conducta, ¿no? Sí. Y me gusta mucho ese matiz que hacéis de que al final mi conducta no es más que una estrategia para satisfacer mis necesidades, ¿no? Sí. No me puedo quedar solo en el comportamiento. Muchas veces comportamientos iguales responden a necesidades distintas, ¿no? Totalmente. Esto cuando hay una mediación en un conflicto, el mediador lo primero que tiene que saber es cuál es la necesidad de cada uno. Lógicamente, las versiones son opuestas. No son opuestas, pero son diferentes. Sí. Y ahí el puzzle no cuadra. Pero entre tu necesidad y la mía, seguramente que podemos encajar. Sí. Y sin embargo, nosotros no somos capaces de pararnos y darnos cuenta que el niño que tiene una rabieta o que te está teniendo un comportamiento específico lleva detrás una necesidad encubierta que no somos capaces de identificar, ¿no? Sí. Tenemos una lista de necesidades y de emociones en el libro, por eso te digo que los padres, ¿verdad? Era muy importante para nosotras que los padres puedan crecer en ese aspecto para poder hacerlo con los niños. Hablando de esto, de la conducta, hay que aprender a leer el niño, ¿no? Su conducta refleja cómo de bien se están cubriendo sus necesidades y es el termómetro, ¿no? Sí, exacto. Sí, las emociones, un termómetro, ¿no? Sí, son muy importantes nombrarlas porque hay muchos estudios en neurociencia que se ve que cuando se nombran las emociones se desactiva la amígdala y entonces la corteza prefrontal pues ahí se activa. Sí, lógicamente, ¿no? Ser capaz de identificar qué me está pasando le quita mucho peso. O sea, es esto, ¿no? Y es esto y no es esto. Pero es neurológico, Johnny, sí, o sea, no solo es, o sea, tiene sentido, pero aparte es que es literalmente neurológico, que a la que empiezas a verbalizar se desactiva la amígdala, que es el centro ¿no? que te hace reaccionar, ¿no? Sí, que reaccionas en las respuestas del estrés, sí. En el segundo apartado, esto que hablas de alinear el método con la biología del niño, ¿no? No hacemos esto porque sí, es porque primero hemos visto cómo es su biología y adaptamos el método. Es decir, la observación es la clave de tu eficacia como padre y debe ser constante. Observar es una ocupación muy activa y es cansado, ¿no? Porque tienes que inhibir tus impulsos. Ahí está el niño haciendo algo y no puede, y casi puede. ¿Y quién se puede controlar y no darle la solución? O no intervenir. Pues Montessori, de hecho, les tenía a las maestras que se estaban formando, me encantaba esto, con un abanico, ¿cómo se dice? Un cinturón de abalorios o un rosario. Y les hacía contar cuántas veces habrían intervenido sin necesidad. Y yo esto me lo tomé y lo hice un par de veces y dije, esto voy fatal. Pero, por ejemplo, algo que se me hace importante es también, si entendemos que el ser humano aprende cuando es pequeñito, aprendemos moviéndonos y hablando, ¿no? Es la manera en que nos desarrollamos. ¿Y cuántas veces o cuántos ambientes tenemos a que el niño queremos que en las escuelas, ¿no? También que el niño esté quieto y callado? No puede. Y entonces no pues, está desarrollado. Tenemos algo dentro en donde queremos desarrollarnos, porque si no, pues no avanzamos como seres humanos. Sí. Y entonces va a ser una lucha constante del adulto con el niño si no entiendes que se necesita mover y que necesita hablar. Claro que hay lugares en donde no lo va a poder hacer, pero si se lo restringes cuando sí lo podría hacer, pues se vuelve imposible y una batalla constante y agotadora. Entonces, si vas buscando, teniendo eso en mente, vas buscando opciones, ¿no? Hay que ser muy creativo y si va en el autobús y quiere correr, pues no puede correr en el autobús, pero pues le haces un ejercicio en que empiece a hacer con los pies o que haga algo con las manos, pero que haya algún tipo de movimiento para que su organismo se esté desarrollando, ¿no? Sí, a eso me refería con que
aunque es cansado, que es una Sí. observación activa y que tienes que estar, o sea, que no vale solo con estar ahí, o sea, que hay que dar un paso más, ¿no? Y ser creativos y ponerte en su piel. Y por eso decía que el libro te hace parar un poquito y decir, joder, tengo aquí un regalazo para estar más presente, más conectado a mi vida, a mi entorno, ¿no? Pero yo y creo lo que decía Pilar es un ejemplo precioso, ¿no? Conectas con la necesidad en ese momento de movimiento. Curiosamente, Montessori se dio cuenta que es a través del movimiento como el niño aprende a controlar sus impulsos. Entonces, si queremos que desarrolle ese control inhibitorio, de quedarse quieto. Se tiene que literalmente, no, de quedarse quieto, si queremos que llegue hasta ahí, necesitamos darle muchísimas oportunidades de moverse de manera paulatina. Por ejemplo, ¿no? Pues vamos a verter esto sin derramar nada, ¿no? Y poco a poco el niño puede ir controlando más y más su cuerpo y su mente. Sí. Vale. Pasando de este punto de dejar hacer, de darle oportunidades, pasamos un poco a los límites. Sí. ¿Vale? Que hay una parte ahí que también que me gusta mucho, que dice... a ver, Mira, te paro mientras Sí, la encuentras. la Nos tengo. has preguntado antes que de qué se trata el método Montessori, ¿no? Y se puede abarcar de muchos ángulos. Lo primero, como hablábamos, está basado en las necesidades. Y yo creo que una de las cosas importantes es dar al niño libertad en un ambiente donde se puedan cubrir esas necesidades, pero dentro de unos límites muy claros. Justamente es eso. Es siempre esa dualidad, ¿no? Esa dualidad, sí. Libertad y límites. Y me gusta alguna vez algún matiz que habías hecho alguna vez de que, claro, esto no es igual, no es un café para todos. Cada uno requiere, o sea, es muy individualizada, cada uno requiere unos límites distintos, una situación distinta, ¿verdad? Cada niño es diferente, sí. Mira, no lo conviertas en un pequeño emperador levantando límites o no poniéndolos. Evita anteponer sus intereses a los del resto. Sí. A mí esto me conecta mucho con el valor de la humildad, entendido, claro, siempre hemos entendido la humildad como el hacerte de menos, el no destacar, pero esta percepción de no antepongas tus intereses a los del otro, da espacio para que el otro también pueda tener sus intereses, a mí me parece espectacular, ¿no? Y dice, no renuncies a tu responsabilidad de orientarlo siendo excesivamente permisivo. Sí. ¿no? Es que mira, es lo que decíamos antes, que el ambiente es humano, es altamente humano, ¿no? Entonces los niños necesitan, a través de la experiencia, porque no aprenden de otra manera, como decía Pilar, lo tienen que sentir, son sensitivos en esa primera infancia, necesitan esas experiencias sociales y encontrar dónde están los parámetros que nos hacen vivir en sociedad. Entonces el niño no es un individuo, sí es un individuo y le vamos a apoyar muchísimo individualmente, pero es un individuo dentro de una sociedad, de varios círculos, ¿no? Nos lo imaginamos siempre la familia, pues no sé, círculos, ¿no? Que se van ampliando. Sí. Comparto con vosotros una experiencia del año pasado en una formación con alumnos, haciendo una dinámica sobre una historia de emociones y demás. Les pregunté, eran alumnos de 14 años, les pregunté que si fuesen ellos en el futuro, si fuesen padres, si les gustaría ser más exigentes, más estrictos con sus hijos de lo que han sido sus padres o menos. Y por lo general, bueno, me daba mucha risa porque decía, no se puede ser más es imposible. Pero me chocó que en dos grupos distintos un niño me dijo, a mí me gustaría que hubiesen sido más exigentes conmigo. El resto les chocaba porque por lo general a esa edad tus padres son como los que te tiran de la cuerda, ¿no? Entonces me chocaba que dos niños me dijesen, a mí me gustaría, o sea, que mis padres fuesen más, o sea, porque tienden, o sea, bueno, piensan que en determinadas situaciones no hay límites. Sí. Y son es que mira, la libertad no es aleatoria. Que lo verbalicen me parece una pasada. Increíble. Claro, claro. Sí, porque claro, lo han experimentado y está maravilloso que les diste la oportunidad de reflexionar. La libertad o la cantidad, digamos, de libertad no es aleatoria. Está siempre en base a lo que el individuo puede gestionar y de lo que se puede responsabilizar. A un niño de 3 años no le vamos a dejar que elija dónde nos vamos de vacaciones o yo qué sé, porque no tiene todavía esa capacidad. Sí le vamos a involucrar, pero al final la decisión es tuya, por ejemplo, ¿no? Entonces, los límites siempre son claros y hay algunos que son para todos. Por ejemplo, protegemos la vida de todos, cuidamos el entorno, cosas muy básicas. Pero luego en el día a día, en los detalles, ahí es donde entramos a ver qué responsabilidad puede adquirir este niño, ¿no? Claro, y cada uno está en un momento distinto y puede requerir una cosa distinta a la del otro hermano. O sea, que no y van creciendo, entonces hay que ampliar la libertad, ¿no? Y los límites, no es que cambien los límites, los básicos no cambian, pero sí que... Sí, y además ahí mismo entra otro concepto que es muy de Montessori, que es para mucha gente al principio es como un poco una contradicción, porque es
la disciplina, un niño se vuelve disciplinado a través de la libertad. Sí. Que es como dices, pues, ¿cómo está eso? Está al revés, ¿no? Porque uno piensa que entre más límites le pones, más disciplinado va a estar. Pero eso es una disciplina externa. Para lograr que un niño, cuando es adolescente, tenga una autodisciplina de que estudie porque él quiere estudiar, o que no haga drogas porque no sabe que no es bueno para él, o no se ponga en situaciones difíciles, eso lo va a lograr ejerciendo ese músculo que es con elección. Desde pequeñito que le digas, tú escoges, o sea, ¿no? Cosas muy sencillas, como si vas a salir a la calle, no imponerle qué abrigo se va a poner. Le dices que escoja. Y aquí estoy suspendido, ¿eh? El hecho que tenga, elecciones, al tener elecciones, empieza a desarrollar ese músculo que es, yo lo que decido es bueno para mí o no es bueno para mí. Si la imposición viene de fuera, pues nunca la vas a saber cómo controlar. Sí, y en lo que está diciendo Pilar, necesitamos dejar que experimenten las consecuencias de aquello que han elegido. Por ejemplo, pues damos un ejemplo, ¿no? Se van a la piscina, vuelven y no guardan la ropa. Pues no se la guardas tú. Cuando vuelven a por aquello está mojado. Nunca más hay que explicarles nada, nunca más hay que enseñarles nada. Tampoco les dejamos que sufran y nunca les ponemos en peligro. Pero por eso hay que empezar desde el principio. Y si empiezas desde el principio va surgiendo y va ampliando el mismo niño la capacidad de regularse, la capacidad de controlarse, porque ha aprendido de esas experiencias, de sus propias elecciones. Sí. Cuando te escuchas, a ti suena muy fácil, ¿eh? Yo creo que a todos. No, pero no real. Es sí. Pero es bueno tener la teoría, por lo menos, porque a veces que no sale, a veces que no sale, pero... Es fácil, y cuanto más pequeño el niño es más fácil. Están en la cuna, pues no pensamos, pero sí pueden elegir. Pues yo el otro día vi un vídeo, una mamá, y les estaba enseñando dos chaquetitas, ¿no? Pues no sé, entonces le miras al niño, a ver, no digo que les dejamos hacer todo lo que quieran, no, pero se les puede dar mucha más libertad de lo que está claro, les ¿no? Y damos. yo creo que va un poco con el mensaje del principio del libro, de que cuando empiezas a ver que esto funciona, que haces una cosa, lo dejas y que responde, es como... Es una simbiosis al final, o sea, no es nada forzado, vas creciendo con el niño. Hay cosas sencillas para acordarse, por ejemplo, yo creo que hay que creer en el niño y hay que querer al niño. Cuando estás en duda, pues, si no sabes qué hacer, porque hay momentos en que dices, ¿y ahora qué? ¿No? Pero si crees en él, que no creas que ya lo estropeaste y que ya nunca se va a arreglar y que ahora que me den otro, porque ¿qué hago? Pues no, lo quieres, tienes esperanza y crees en que su desarrollo se va a mejorar y la cosa va mejor. Y es un poco también la metáfora, me gustan las metáforas, es el hecho de ir con la ola, ¿no? Si estás surfeando y tratas de ir en contra, o si vas en el barco y vas en contra del aire, pues va a estar muy difícil. Claro, por eso es tan importante aplicar, o sea, adaptar el método a la biología del niño, ¿no? Entender cómo funcionan, porque si no, pues ni por dónde empezar. Claro, y dentro del método está que cada niño es diferente, ¿no? Fácil esto, ¿eh? Pero bueno, hay algo. Yo creo que eso es natural para los padres. Sí. Realmente, eso, o sea, no. Yo creo que es lo que hablábamos antes. No se trata de 0 o 100. No. Se trata es algo gradual. Y aquí estoy mejorando y en esto estoy mejorando. Lógicamente, hacer el 100% lo que la teoría dice que tienes que hacer es una utopía, ¿no? Pero nos acerca a hacerlo cada vez un poquito mejor, con más impacto, de forma más consciente, ¿no? Y yo creo que hay que tener mucho cuidado de juzgarse, ¿no? Porque de repente imagínate que te das cuenta, pues no le dejo hacer nada al niño, o muy poco, o elegir. Pues no vas de 0 a 100, ¿no? Vas con lo que tú te sientes cómodo, porque si no vas a estar estresado y nervioso y eso tampoco es bueno para el niño, ¿no? Vas tú haciendo tus propias pruebas y ver cómo reacciona y qué le va bien y vas cambiando, claro. Vale, hablando de... Luego paséis a hablar un poco de inteligencia emocional y pone... no te sincronices con el malestar de tu hijo. Ayúdale a sincronizarse con tu calma. Sí. Esto también es neurológico. A mí hay una cosa ahí que Claro, que yo pongo el caso, el ejemplo de cuando viene un niño del cole, por ejemplo. Viene del cole y dice, pues no sé quién me ha dicho no sé cuánto, eso me ha pegado. Ahora, tú estás ahí con tus historias, haciendo la comida, no sé qué, no sé cuánto, y lo que te sale es decir, bueno, pues si no quiero jugar contigo, déjale. Entonces, esa distancia que traía de su amigo, tú se la amplías. Y al día siguiente él vaya encima no le habla y esa distancia todavía se alarga más, ¿no? Entonces, a veces, en lugar de dejar que se sincronice con mi calma, con mi supuesta madurez, pues me meto ahí en el fregado con él, ¿no? Me meto en su pozo emocional y araño ahí un poquito, ¿no? Sí. Yo creo que ahí
Y te decía que eras neurológico porque hay muchos estudios que muestran que sintonizamos, los cerebros se sintonizan. No sabemos cómo lo hacemos, pero literalmente nos leemos. Es una cosa increíble. Entonces, si tú estás calmado mientras hay yo qué sé, pues han derramado no sé qué cosas, están riñendo, yo qué sé, y tú estás tranquilo, pues poco a poco la situación se solventa mucho más rápidamente. Y ellos se calman también. Sí, mientras que, como dices, si entras ahí... Al grito. Esta me gusta mucho. La capacidad de los niños para comprender y controlar sus emociones es inmadura. La de los adultos, ¿no? Porque yo creo que todos ahí tenemos un trabajo. Por eso decía que es un libro para todos y que el proceso del libro, el poner en práctica estos pequeños consejos, también te ayuda a ti a adaptarte a esto, ¿no? Sí. Vale, la Mira, tercera... a un padre, por ejemplo, iba a dar un ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo, para mí era muy difícil que mi hija se frustrara, tiene una cosa con la frustración, se ponía loca y yo me ponía nerviosísima y hasta que un día dije, pero bueno, pues no pasa nada, que se frustre un ratito, a ver qué pasa. Pues ya vi que hacía un pico su frustración y luego encontraba lo que sea, igual estaba aburrida o estaba tal y luego pues la niña se regulaba. ¿No? Pero si yo, como dices, si entraba, pues no... Es justo lo que quería mencionar, que como que también estamos siempre queriendo proteger y nuestro ideal sería que siempre estuvieran felices, ¿no? Sí. Y si lloran, decimos no llores, y si están tristes, no estés triste. Y yo creo que es humano el querer que siempre estén bien, pero si aprendemos a aceptar todas las emociones, no que no sean unas buenas y otras malas, sino todas existen porque el mundo es imperfecto y les van a tocar, en la vida van a tocar buenas y malas, bueno, y que las sepan manejar, ¿no? Claro, es que, o sea, prefiero no decir malas y malas, ¿no? Cómodas e incómodas, ¿no? Eso les llamo yo. Yo creo que el reto está en aprender a sentirte cómodo en las situaciones incómodas, porque te están dando una información. Al final las emociones... Es que es eso. Por eso digo yo que las emociones son como un termómetro. Te están indicando que una necesidad está cubierta o no cubierta. Si estoy frustrado, igual necesito estímulo. Ya está, si te das cuenta. Y si tú te das cuenta, lo puedes aplicar al niño, entonces tú puedes estar más tranquilo. Y al final no dejan de ser una interpretación de lo que te está pasando, ¿no? Ante la misma circunstancia de los tres, tú puedes tener ante esta misma situación, tú puedes tener unas emociones, tú otra y yo otras, ¿no? Totalmente. Vale, pasando a la tercera parte del libro, la parte más práctica. ¿Qué podemos encontrar ahí? Pues ahí tuvimos ejemplos prácticos o... Sí, y desde, no sé, los que tengan el libro lo pueden ver, pero los títulos, como decía Nate al principio, bueno, primero lo escribimos en inglés y luego lo tradujimos, pero todos son déjame concentrarme, déjame hacer errores, déjame, ¿no? Aburrirme. El título del niño es todo lo que al niño le gustaría que le dejes hacer para que avance y para que progrese. Entonces, luego tenemos una cita de alguien conocido con ese mismo tema. Explicamos en un párrafo muy cortito la idea principal de manera científica y después ya lo que hacemos es dar 3 ejemplos de qué tratar de hacer y qué evitar de hacer. Entonces, o sea, que son como ejemplos prácticos que se pueden leer cortitos, 5 o 10 minutos, y vale, esto. Sí. Me voy a poner esta semana con esto. Uno por día. Hace falta, uno por día. O eso, no hace falta, me lo leo entero y luego ya no me acuerdo lo que he leído. Vale, pues cojo y mi reto esta semana es este, ¿no? Eso es, poco a poco. Coges una cosa de cualquier parte del libro. Esto te ha resonado, esto. Practicas eso. Una semana, un mes. Hasta que ya empieces a adquirir un hábito y así. Lo que aplicas en un momento, luego ya se vuelve un hábito y te vuelves creativo porque cada casa es diferente, cada país es diferente. Pero cuando te vas dando las ideas y vas empezando a ver cómo funciona y cómo si lo práctico es muy práctico, pues... Y además yo creo que ahí entramos otra vez en lo del sentido común. Yo creo que hay cosas que dices, ya sé, me sé la teoría, pero se me ha olvidado esto y te lo refresca, pues sí. Y además no solo me lo refresca, sino que me da distintas alternativas, ¿no? 3 consejos de cómo puedo desarrollar esto y 3 cosas que tengo que intentar evitar, ¿no? Yo creo que es como muy práctico, ¿no? Sí. Vale. No sé si queréis añadir algo más de esta última parte. ¿Qué es lo que más os gusta del libro? Dice, a mí esta parte me encanta, porque cada uno tiene su, ¿no? Hay una parte igual más teórica, o a mí esta parte, o cómo siento que hemos reflejado esto muy bien, que esto ha quedado muy claro. ¿Qué es lo que más os gusta, Pilar? Bueno, a mí, yo creo que pues lo hemos mencionado a lo mejor ya, pero el hecho de que logramos juntar Montessori con neurociencia
y nos tardamos en dónde, porque lo sabíamos intuitivamente que estaba ahí, ¿no? Pero la manera en que lo logramos hacer de manera clara en el libro, estoy muy orgullosa. Y es el hecho de que María Montessori sabemos que funciona porque las escuelas María Montessori llevan 100 años y con buenos resultados, y que la neurociencia, que de manera científica se pueda probar a través de lo que explicamos ahí, las funciones ejecutivas y lo que ya está de manera comprobada. El haberlo podido, no me estoy explicando, pero bueno, el haberlo podido consolidar, ¿no? O sea, yo creo que habéis destilado, es algo muy destilado. Gracias. Habéis destilado muy bien el mensaje, porque al final todas estas metodologías de alguna forma se asocian siempre igual a élites económicas o sea, como un poco inaccesibles. Entonces el hacerlo, el aterrizarlo y decir esto es para todo el mundo y esto es tan fácil como esto, yo creo que es una cosa muy buena. Por ejemplo, una cosa que si los padres supieran, todos los padres pueden hacerlos en el mundo entero, hablarle a los niños desde que nacen. Desde que nacen es lo que se ve que tiene más efecto en luego la lectoescritura, la preparación para la lectoescritura. Está literalmente relacionada con cuánto les hablan los padres a los niños. O sea, aunque vengas a casa agotado, pues cuéntale lo que estás haciendo, no importa, léele un cuento, cuéntale un cuento. Y que es contraintuitivo, porque el bebé todavía no habla y a lo mejor mucha gente piensa, pues no pasa nada, si yo no le hablo, no me hablan, no hay pero hay que hacerlo o empezarles a leer desde que son muy pequeños. Las 3 funciones ejecutivas se desarrollan con la lectura. Y con las historias, no hace falta ni que tengas libros, con las historias sin... Orales. Sí, orales también. Sí. Qué bueno. Pues lo que a mí me gusta más del libro, Johnny, es para mí la conclusión. Me encanta el libro entero, ¿no? Y fue un trabajazo, como dice Pilar, pero el hecho de que nosotras vemos a los padres como agentes de cambio social. Y ahí hemos incluido algunas investigaciones de psicohistoriadores mirando la historia y viendo cómo cambia la sociedad en una generación. Y lo que cambia es las prácticas de los padres y de los educadores. Y eso me parece increíble. Tengo mucha responsabilidad. No, pero es el cambio, pero en positivo. O sea, es el cambio social más rápido que conocen. Hacia la paz, hacia mejor economía, y tiene que ver con cómo se tratan a los niños. Y simplemente hace falta el amor. O sea, estamos hablando de amor y un poquito saber observar. Porque el niño lo trae dentro, muchas cosas lo trae dentro. Y el niño le va a saber los impulsos hacia... El niño viene ávido de experiencias. O sea, este cerebro, eso es lo genial de la evolución, que el niño viene ya queriendo hacer ciertas cosas, y si lo ves, si te paras, como decías, y lo observas, entonces se lo proporcionas y todo fluye. Sí, porque hay cosas tan sencillas que a lo mejor estamos ya tan acostumbrados, pero, por ejemplo, cuando aprenden a caminar, después de que aprenden a caminar, yo creo que en todas partes del mundo y todos, con hijos o sin hijos, lo hemos visto, los niños empiezan o en una raya o en una bardita a hacer el equilibrio, ¿no? Y dices, qué curioso, y a lo mejor lo jalas porque traes prisa y no quieres que... Pero dices, si le das su tiempo, se está desarrollando literalmente algo muy importante, que es el equilibrio. Y la autoestima. Imagínate plantear, o sea, ese niño está planteándose una meta, trabajando para conseguirla, consiguiéndola él solo. O sea, y Montessori decía, y es que si observáis a los niños pequeños, ellos, yo solo, es la meta del niño, ¿no? Déjame hacerlo yo solo. Ellos quieren independencia. Entonces, en vez de inmiscuirnos, les podemos mostrar cómo pueden tener más éxito o ayudarle a hacer... A que esté seguro, sí. Justo lo que se atasca, pero no más. Bueno, yo quiero romper un poco una lanza, porque claro, lo transmiten con mucha pasión, pero claro, en tu día a día, tú como padre, no siempre estás disponible para estar 100% para tu hijo. Y no pasa nada, todo está bien, ¿no? Lo que pasa es que el libro te ayuda, bueno, pues a tener estas herramientas que no tienes por qué aplicarlas siempre, ¿no? No puede ser un padre 100% Montessori, súper mega implicado todo el rato, pero sí que tengas estabilidad para que cuando tú decidas, ahora puedo, lo puedas hacer, ¿no? Sí. Si os ha quedado algún mensaje, algo de lo que queráis hablar, que digas, no me puedo ir sin hablar de esto, o me gustaría que esto quedase claro. ¿Hay algo que digáis? A ver, a mí me gustaría lo que decías, que no se asusten los padres, que no piensen que tienen que aprender algo externo, porque de verdad, si aprendes a estar más presente, a observar, a un poquito jugar con el niño en cuanto a cuánta libertad, cuánta elección, a igual dirigirle menos, pues poco a poco todo va cambiando. Natural, sí. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, chicas. Muchas Si os gracias. parece, Gracias, abrimos un turno de preguntas, dudas que queráis hacerles a Nati y a Pilar.
Si alguien... Adelante. Nerea, hola. Bueno, estuve anotando un par de preguntas, pero a mí Mira, te traen el micro. Ah, vale, genial. Bueno, esto ya es una presencia un poco más importante, así que... bueno, a ver, yo no tengo hijos, pero a mí me encantan todos los libros que tengan que ver con autoayuda y con todo este rollo de conocerte mejor, cómo ser un mejor humano y cómo dejar pues, un mejor espacio de donde has estado. Y me surgió una pregunta cuando estaban platicando, pero a pesar de que es un libro para educar a tu pequeño y cómo ser un mejor padre, porque bueno, tu cerebro solo se construye una vez, ¿ustedes no creen que se pueden usar las metodologías Montessori para los adultos también? Sí, de hecho hay Montessori para las personas mayores. Hay centros de personas ancianas en las que se aplica el método, porque como dices y como decíamos, las necesidades humanas, las básicas, son muy universales. Entonces se les fomenta que puedan hacer pues todo lo que puedan, hasta donde pueden, siempre, ¿no? Y se mantienen funcionales mucho más tiempo. Por ejemplo, se trabaja con cada individuo, ¿no? Se trabaja la comunidad, lo que estábamos hablando antes. Sí. Y yo creo que a todas las edades, Nerea, yo creo que el hecho, como seres humanos a todos nos gustan las 3 necesidades que mencionamos, que creo que no las hemos verbalizado, pero es la necesidad de independencia, que todos la tenemos, de vínculo, es decir, de relacionarnos en sociedad, y la de dominio o aprendizaje, de seguir aprendiendo y creciendo, aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que todos la tenemos a todas las edades. Y por ejemplo, si tienes una pareja o un jefe o una prima, alguien con el que estés cocinando, por ejemplo, o que estés haciendo cualquier tipo de actividad, yo creo que si sigues el método Montessori, que por ejemplo ella decía que había una cosa que se llamaba point of consciousness, ¿cómo le llamarías? Punto de conciencia. El punto de conciencia, que es en vez de decirle no, así no se bate, o no, así no se parte el chocolate, y le enseñas cómo, eso pues a nadie nos gusta que nos vengan a decir tal cual y nos lo quiten y nos lo hagan en vez, ¿no? Entonces ella lo que decía, mira, yo creo que si a lo mejor abres la caja por el otro lado, está más fácil. ¿Sabes? Como dar un pequeño consejo, pero no rehacer todo por la otra persona. Entonces, en ese sentido, yo creo que se puede aplicar a los adultos. O hablar en afirmativo, por ejemplo. En vez de en negativo, hablar en afirmativo. Por supuesto, transformador. Como decían a ti, sí. Somos seres sociales. Nos relacionamos, igual no de niños, pero de compañeros de trabajo, de familia. Sí. Sigue habiendo conflictos, sigue habiendo situaciones mejorables. Y esa planta sigue creciendo y seguimos desarrollándonos. Sí. Y seguramente ahí encontramos, no sé si recetas o justificaciones para decir, bueno, pues esto lo puedo hacer así, o lo puedo hacer así, lo puedo hacer de esta forma. Lógicamente, a lo mejor no es tan, pues igual no es tan efectivo como hacerlo en las fases sensibles, pero muchos de nosotros pues tenemos, pues como todos, pues ciertas lagunas, que, pues igual que el Tetris, ciertos agujeros que se han quedado por ahí, que de adulto tenemos la necesidad de llenar, ¿no? Y a todos nos parece difícil cuando tenemos en un conflicto pararme e identificar sus necesidades en lugar de quedarme con el comportamiento que está teniendo. Sí, porque yo me siento ofendido por él, digo, pues yo también tengo mis cosas, ¿no? Cuando en realidad dices, bueno, pues me voy a parar, me voy a poner en su lugar. Entonces, claro que tenemos mucho que aprender como adultos, lógicamente. Y yo, de hecho, trabajo con adultos en liderazgo y mucho de esto lo aplico con ellos. También con la comunicación no violenta, que de alguna manera se solapan ahí en las necesidades, las emociones. Pienso otro punto que también se puede aplicar a los adultos, que lo hacemos nosotros con los niños, es cómo, perdón, que pienso mucho en inglés, cómo halagar, por ejemplo, si estás otra vez cocinando con tu hijo y hacen muffins, ¿no? Y pues tú sacas tus muffins del horno, los decoran y él decora los suyos, y pues el niño se da cuenta que los tuyos se ven diferentes que los suyos, y si le dices, te quedaron maravillosos, pues no le estás dando ningún punto que él pueda mejorar. En cambio, si le dices, me gusta mucho el color del betún que agarraste, o me gusta mucho que, ¿no? Algún punto preciso en donde lo estás elogiando, lo ayuda a avanzar. En cambio, si dices, está maravilloso, o un elogio que sea abstracto, pues a los adultos tampoco les ayuda. Es mucho mejor ser más preciso, más neutro, sin hacer una crítica, pero dar una cosa que observas y que le va a ayudar a cambiar, ¿no? Sí, y esto se ha visto en psicología hoy en día, ¿no? Está en Montessori, pero se ha corroborado que es muchísimo mejor que la motivación venga, que sea intrínseca, de dentro hacia afuera. No,
tratar de motivar, como dices, con elogios, con premios, con castigos, es contraproducente en realidad. Me vas a preguntar qué hacemos con el sistema educativo. Pues es que tenemos que cambiar el sistema educativo, porque literalmente estamos yendo contra las investigaciones. Y esto lo sabemos, que el ser humano a todas las edades funcionamos mejor cuando la motivación es algo que nos interesa, que nos gusta. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Espera, tenía el micro para que se grabe. Sí, perdona. Bueno, de hecho mi pregunta, bueno, yo tengo una hija, pero ella tiene 22 años. Ya, ok. Pero mi pregunta es, hablan de que el libro es bueno para un sector que tiene hijos de 0 a 7. ¿Qué pasa si yo tengo un hijo de 6 años? Dices, Sí. ¿ya me queda un año para aplicar? O tienes le de pongo 7. rush a todo? ¿O cuál sería el consejo para esa transición de alguien que ha tenido un, voy a llamarlo así, perdón si no es el concepto, tradicional método de enseñanza, de crecimiento con los niños, a migrar al método que mencionan? ¿Quieres, Nati? Me da igual. Sí, vas. Sí, mira, en el primer capítulo del libro hablamos de algo que comparten, ¿no? La ciencia actual y Montessori, que son las fases evolutivas, ¿no? del ser humano, que Montessori decía, nos desarrollamos de por vida, y de hecho decía, el ser humano no acaba de desarrollar, no entra en madurez hasta los 24 años. ¿Cómo sabía esto esta señora hace 100 años? Literalmente ahora sabemos que la corteza prefrontal de media en los hombres 24 años. Yo, de verdad, ¿cómo sabía esta señora? En las mujeres parece que es más la media como hacia los 20 por ahí, ¿no? Entonces, hay cosas totalmente universales en el libro, que aunque sí que nos hemos enfocado en esa primera fase, pues esto que hablamos de los límites, de la libertad, totalmente universal. Y aunque el niño de 7 a 12 años va a tener unas peculiaridades, ¿no? Porque su cerebro es diferente, literalmente, y ya su cuerpo es diferente, pero hay muchas cosas que son compartidas. Y otra vez en la adolescencia hay otra ventana, de alguna manera, donde el cerebro es altamente plástico, diferente a la de la primera infancia, pero también ahí se puede incidir mucho en llenar esas lagunas que dice Johnny. Pero tampoco, yo creo que tampoco hay que ponerlo algo como pasamos de esto a la ciencia ficción. O sea, hacemos muchas cosas bien, ¿eh? O sea, como padres, aunque no tengamos, aunque vengan sin manual de instrucciones, hacemos muchas cosas bien. Sí. Se trata de, pues eso, de ir afinando, Sí. de esto a lo mejor lo puedo hacer mejor, pero no es que de repente de estudiar en inglés va a estudiar en castellano. O sea, Sí. o sea, no es que va a pasar a Montessori. Bueno, son Creo que, herramientas, sí. ¿no? Que, Sí, la manera en que lo veo yo, por ejemplo, yo estudié para ser maestra Montessori ya hace unos añitos, pero cuando mis hijos iban de pequeños, sin saber todo lo que sé ahora, lo que trataba era de seguir un poco la filosofía, y es la filosofía de respeto al niño, de que no sea tan jerárquico, que no sea tan impositivo, y yo creo que eso en todas las edades te funciona. Sí. El hecho de que te pongas en los pies del niño, que veas el mundo desde su perspectiva y que lo que le pidas, pues que lo veas pues no puede ser de igual a igual, ¿no? Pero no sé si me explico, que sea ese respeto a cualquier edad, y de adolescentes funciona súper bien. Sí. El hecho que sepan que estás con ellos y no contra ellos, y que no le estás imponiendo límites porque eres la mamá y se los tienes que poner, sino se los pones porque es por su bien y porque si los siguen les va a ir mejor, ¿no? Entonces que haya esa conversación yo creo que es muy importante. ¿Alguna pregunta más? Vale. Yo quería añadir una pregunta que nos hicieron, ¿sí? Ah. Mira, te traen el micrófono. Gracias. Yo quería añadir, yo tengo cierta experiencia a nivel educativo, porque mi esposa estudió educación preescolar a nivel universitario. Y todo lo que era el método Montessori me suena muchísimo, la psicología infantil, cómo manejarlo. Había un sistema de aula abierta, donde tú le permites que el niño ese día escoja, digamos, el tipo de actividad que quiere hacer. O sea, le está dando como mucha libertad. Bien caminado, me imagino que debe ser fabuloso porque le desarrolla la creatividad y lo estimula, ¿no? Ahora veo que, por otro lado, o sea,
todo lo que pasa en esos 7 años son los que en el futuro van a ser las creencias que nos van a identificar. Buenas, malas, defectos, no defectos, pero está ahí. Entonces, si uno a esa edad evita, como aprenden ellos, del ejemplo que uno les da, tener mucho cuidado en lo que tú le estás transmitiendo. Sí. La dinámica de la vida cada día es más dinámica, más rápida. Y muchas veces los padres no tenemos tiempo para atender con el interés que deberíamos atender a nuestros hijos. Sí. Y delegamos eso muchas veces en los maestros y en el colegio. Y a veces estamos hasta ajenos porque nuestras actividades son tales que no guiamos por un resultado de unas notas que realmente no reflejan, digamos, lo que el niño es. Sí. Entonces, hay que, dice, desde el punto de vista de la conciencia, hacerle ver a los padres la importancia de lo que es la educación con vista al futuro, y que si no van a ser igualitos que nosotros, y si nosotros criticamos el mundo de hoy en día, pues lo estamos transmitiendo igual, o sea, no estamos haciendo nada en bien de mejorar como especie, digamos. Sí, y de eso se trata, yo creo, de mejorar como especie, sí. Mira, teníamos esta tarde una conversación en relación a esto, de que lógicamente el entorno que tú desplegas para tus hijos, hay una parte lógicamente que es humana, que son tus creencias, ¿no? Y que muchas veces tus creencias se las impones a tu hijo con la mejor intención y lo que a ti te ha servido a él no le sirve. Ponía un ejemplo, ¿no? Que es, en mi caso, por ejemplo, en una situación laboral en la que me contrataron y a los años mi jefa, que era una amiga mía, me dijo, estoy a punto de no contratarte porque eras muy serio. Claro, en mi casa siempre se había dicho, el mensaje era, en el trabajo tienes que ser serio. Y yo era un tío muy serio. Y además iba con mi traje y mi corbata muy serio. Claro, ahí me di cuenta, te das cuenta de que hay determinadas creencias que te han impuesto lógicamente con la mejor intención y porque a lo mejor a mi padre le vino bien en su día, que no son mías. Claro, eso requiere sacarte la mochila y... Bueno, yo ni todos. Daos cuenta que en los primeros 3 años la memoria se graba y no nos acordamos de nada. O sea, el cerebro funciona así, a partir de los 3 años, pero está ahí. Entonces, esas creencias se van a acarrear toda la vida y ni siquiera somos conscientes. Nos pasamos una vida entera, de alguna manera, desmontando algunas de estas creencias que no nos sirven, que no nos ayudan en nuestra vida. Entonces, como dices, si los padres saben esto y tienen mucho cuidado, ¿no? de cómo actúan, de cómo le hablan, de cómo se comportan. ¿A qué los exponen? ¿A qué los exponen, no? Olvidaos de noticias negativas en los niños tan pequeños, se las filtras, o sea, porque es dañino para ellos, no pueden entender el mundo. No hace falta, ¿no? Y sigo pensando que algo de esto es natural e instintivo, pero hay una parte que no. Entonces yo creo que eso hemos intentado en el libro, ampliar un poquito la conciencia de los padres. Claro, esto requiere un ejercicio, tú como padre, ser consciente de la mochila que llevas y que a tu hijo puede no servirle esa mochila. Lo que decías en ese caso de que lo que yo le instruyo ahora tiene que servirle a largo plazo. No vale solo con mis limitaciones. Tengo que pensar que él va a jugar en un escenario distinto, más grande que el mío, ¿no? Y otra cosa, es que es muy importante lo que estás diciendo. La voz de nuestros padres se convierte en nuestra voz interior, ¿no? Lo habréis oído. Es que esto es bastante heavy, como decimos en España, ¿no? Te puede asustar mucho, pero también es una oportunidad maravillosa de cuidar lo que dices y cómo lo dices, ¿no? Y lo que hablábamos de en positivo, pues maravilloso, porque ya es otra manera. O no halagar así a lo loco, sino simplemente pues compartir qué bonito, lo que sea, o cómo te hace sentir, ¿no? Muy diferente de juzgar al niño, de criticar. Sí. Fíjate que nosotros tuvimos una experiencia en lo que se llamaba una escuela para padres, que eran unas reuniones que se convocaban una noche, un poquito para dar tips y este tipo de cosas, ¿no? El facilitador nos hizo como un ejercicio. Dice, tomen una página, un folio en blanco, divídanlo por la mitad, una línea vertical, a la izquierda ponen papá, a la derecha ponen mamá, y escriben otro par de líneas, lo que me gusta, lo que no me gusta de papá, lo que me gusta y lo que no me gusta de mamá. Entonces, escriban 7 cosas, ¿verdad? Bueno, no hay tantas, que no gusta, no hay tantas.
No, tú puedes decir que tú consideras que es muy gritón, por ejemplo, o muy severo, o... Total, que uno dentro de, digamos, pon unas 7 por cada tipo, y al final del ejercicio, dice, bueno, léanlo con calma y dense en cuenta cómo son ustedes, cómo tienen las cosas que les gustan de papá y cosas que no les gustan de papá y cosas que les gustan de mamá y cosas que no les gustan de mamá. Y eso es lo que ustedes, digamos, recibieron y forma parte de las creencias que tienen en la actualidad como adultos, que de una forma que no se sabía, pues se copiaron en ese momento. Entonces, eso era como que un shock, ¿no? Un shock, sí. Hay que tener cuidado, Sí. ¿verdad? Y de la manera que me gusta. Y otra cosa que yo decía, ¿no? Que hablando del entorno, Sí. dentro de esta misma dinámica de trabajo, y que papá trabaja y mamá trabaja y que no se dan abasto, dejan los niños en manos de terceros. Muchas veces, o sea, que por lo menos aquí en España, los abuelos apoyan mucho. Pero, por ejemplo, en América lo dejaban más que todo hasta con personas del servicio doméstico, ¿verdad? Las cuales el niño está pasando una cantidad de horas en manos de una señora de este tipo que a lo mejor no tiene el nivel de cultura, ni el nivel de educación, ni el nivel de preparación, que quizás viva en zonas marginales, que trae conductas y el niño se está criando en base a esa información que está recibiendo. Claro. Pero ahí, por ejemplo, todos, yo creo que cada uno lo hace lo mejor que sabe y puede en cada momento en función de sus circunstancias. Pero y cada padre pues tiene, lógicamente, intenta hacerlo lo mejor posible y tiene su situación. Y creo que todo el que es padre lo hace para criar voluntariamente a sus hijos y le gustaría pasar más tiempo con sus hijos. Es correcto. Lo que pasa es que hay situaciones... No te lo discuto, pero lo que no se sabe es que cuando son grandes, mayores, los hijos tienen una conducta, digamos, agresivas, conductas delictivas, que tú dices, no, yo no lo crié así, no, yo nunca le di ese ejemplo. Pero sí estuvo en su entorno, estás diciendo, ¿no? Sí, de alguna manera estás llamando la atención a que necesitamos cuidar todos los aspectos del entorno, sin que no se nos pase, porque literalmente les está formando. Sí. Y de hecho los psicólogos, ¿no?, hablan mucho de que los patrones de relaciones se forman en esa primera infancia. Entonces, si es capaz un padre, ¿no?, de relacionarse con respeto, con cariño, valorando al niño, escuchando al niño. ¿Quién escucha a un niño de 1 año? Es muy divertido, muy divertido. Las ideas que se les ocurren, ¿no? Y no hace falta, o sea, me acuerdo mi hija quería tener una jirafa en casa. ¿Y cómo me lo pasé yo con la jirafa? Fueron meses de que íbamos a tener una jirafa como mascota. Y yo le decía, ay, ¿cómo vamos a hacer con la jirafa y tal y cual y no sé qué? Y se imaginaba. Hasta que un día dijo, no cabe, mamá, la jirafa en casa. Y dije, bueno, pues bien. Quiero decir, ¿no? Sí. Bueno, pues nada más. Ha sido otra... En torno a lo que hablan ustedes, entiendo que están Espera, muy... perdón un segundito que entra en el micro, por favor. Entiendo que están dedicadas a la parte... ¿Sí se escucha? Sí. A la parte educacional. Y aquí nos surge la duda de por si tienen alguna teoría, información o idea, opinión acerca de por qué esta metodología de educación no está instaurada actualmente en el sistema educativo mundialmente. O sea, si hay como una razón oculta, yo qué sé. Pues yo no me gusta criticar el sistema educativo, pero entiendo que es otra vez, como un... Criticarlo otra vez, dice. Dinosaurio. Bueno, es un dinosaurio en cuanto a sí, que hay ciertos sistemas que se mueven muy lentamente. Pero mira, nosotras estamos en Inglaterra. Cuando nos formamos de Montessori, pareciera que las guías de educación infantil se hubieran escrito por alguien Montessori. O sea, creo que las influencias están empezando a sentirse. Más y más, los maestros no están formados, eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, por ejemplo, en las escuelas Montessori los niños, como tú decías, son las aulas abiertas. Los niños están mezclados por edades, de 3 a 6 años, lo cual crea una riqueza tremenda, pero eso no puede gestionar cualquier profesor si no está formado en cómo hacerlo, ¿no?
pero ahí es cuando se dan esas dinámicas que hablábamos comunitarias, del individuo con los demás, los mayores enseñan a los más jóvenes, hay una cierta dinámica, es un poquito diferente. Y luego tiene, creo que también lo que decía Pilar, ¿no? Que el método Montessori viene desde hace muchos años, pero igual a nivel científico no se ha comprobado hasta ahora. Sí. Todo esto va lento, es pues, un dinosaurio que tarda mucho en cambiar. Seguramente en el futuro, ojalá. Lo que pasa que es lo que dice Nati, también hace falta ratios más reducidas para poder atender estas necesidades. Sí, y perdón, algo también que hay que mencionarlo es que hay Montessoris que si el Montessori no está bien llevado puede ser un desastre. Sí. Es mejor el tradicional mal llevado que el Montessori mal llevado. Sí, tiene que ser muy fiel. Sí. Tienes que ser realmente, si no el niño no hace nada y no aprende nada, ¿no? Sí, empieza a haber investigaciones específicas en escuelas Montessori y han visto eso, que la fidelidad es importantísimo, si no, no funciona, pero si las escuelas que son fieles, literalmente se reduce básicamente a cero como dicen, el poverty gap, ¿cómo se dice? El hueco de la pobreza, ¿conocéis? Sí. Literalmente desaparece porque los niños pues, se desarrollan en su potencial. ¿Fidelidad te refieres al método? Al método, sí. Pero o sea, que no vale coger una cosita, otra cosita. Porque sí, hay mejoras, pero... Hay escuelas que tienen, por ejemplo, Lego y rompecabezas y dicen que son Montessori, pero no es... O sea, no por dejar al niño que esté libre jugando es Montessori. Sí. O sea, es algo hay que conocerlo muy bien. O sea, tendrá guías. Claro, y Montessori, por ejemplo, de esta observación en las escuelas pautó, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Que para mí como física me encantan. Pues es genial, o sea, es literalmente genial esta señora, lo inteligente que era. Cómo pautó con materiales manipulativos, concretos, que el niño puede manipular y autocorregirse. De ahí vienen estos juguetes que el niño puede corregirse, maravillosos, que no haga falta input, ¿no? Externo del adulto. Por ejemplo, si entienden eso, es como las matrushkas rusas, ese juego. O sea, si el niño mete la más grande y luego no le cabe la más pequeña, no le tienes que decir, lo va a volver a desarmar y va a meter la más pequeña, ¿sabes? O sea, yo no soy experta evidentemente en Montessori, pero mi sensación es que es una educación muy intuitiva. Es muy lógica. Exacto, como muy de sentido común. Porque va de lo concreto a lo abstracto. Y la mente, yo creo que no habría gente que no entendiera las matemáticas si lo haces así, si te vas por ese caminito. Y está pautado, o sea, a un niño de 3 años no le enseñas a dividir con materiales, porque son todo bolitas chiquititas, ahí hay un límite, el que sí, pronto, o sea, ¿no? Pronto, si quieres hacer eso, te enseño a hacer esto, ¿no? Y le pones a hacer algo adecuado a su edad, pero los materiales de matemáticas están totalmente estructurados de alguna manera, ¿no? Entonces el niño traversa de uno a otro según va creciendo. No sería solo como darle guía a las habilidades. Claro, le enseñas cómo usarlo. Desarrolla con su neuroplasticidad propia. Ahora me gustaría volver a la pregunta de antes, que no se trata de que esta es la panacea y lo demás no vale para nada, ¿sabes? No parece que nuestros hijos están desatendidos. No, o sea, que la educación infantil, la educación primaria es una pasada, o sea, lógicamente lo vemos desde dentro y nos chirría y nos frustra porque nos gustaría que fuese de otra forma, ¿sí? Pero sin desmerecer tampoco y sin decir, es que lo que tenemos... O sea, no están dejados ahí abandonarnos de la mano de Dios. Lógicamente, nosotros que sabemos esto y que investigamos, sobre todo ellas, pues se encuentran forma de, joder, pues si pudiésemos hacer esto y este ajuste, pues iría todo, creemos que tendría todo mucho más sentido, iría todo más acorde con la biología del niño, ¿no? Pero sin pensar que están tirados ahí de la mano de Dios. No. Porque una vez más, cuando estamos en duda, si volvemos a pensar si el niño está logrando ser independiente, ¿no? En cualquier entorno, ya sea Montessori o no, pero si se le fomenta que sea independiente, que por ejemplo si hay 2 niños que se están peleando, que no siempre el maestro se intervenga si no hace falta, sino que aprendan a negociar, o si no puede subir una mesa él solo de aquí para acá, pues que vaya y le pida el favor a un amigo. Todas esas mini negociaciones que hacen en una aula, después son enormes los resultados, ¿no? Y entonces las otras necesidades con que estén cubiertas está buenísimo. Y es lo que hablábamos antes, esto es una ola que no para, que viene y cada vez hay más gente formada, hay más gente interesada, hay más gente, pues eso, abriendo libros, buscando conocimiento. Pues, y en casa se puede hacer mucho, porque fíjate, antes de que empiezan en la escuela formal, lo que necesita el niño entre, pues yo qué sé, desde los 18 años hasta los 4... Son las cosas de la casa. 18 meses hasta los 4 años. Son las cosas de la casa. Es el vestirse, es el abotonarse y no puede hasta que puede.
es el verter, es el cortar con un cuchillo que sea seguro, todo eso le está preparando, ¿no? Los reflejos que necesita para luego escribir, por ejemplo, ¿no? O para desarrollar la lógica. Todo eso que hacen categorizando, que lo ordenan todo por colores, por formas, ¿no? Si les observas, todo eso les prepara para las matemáticas, importantísimo. Y eso se puede hacer en la playa, en casa, en el jardín, donde... Sí. Sí. Sí, a ti. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Gracias otra vez a la Casa de México por acogernos. Sí, muchas gracias. Ha sido un ojalá placer. os encante el libro. Gracias. Muchas gracias.